En este ejemplo, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide encontrar la pendiente de la línea. La pendiente de una línea es la velocidad a la que la variable de salida, a menudo y, está cambiando con respecto a la variable de entrada, a menudo x. Al mirar el gráfico de una línea, la pendiente indica que la línea está inclinada de izquierda a derecha. Observe cómo de izquierda a derecha, esta línea va cuesta abajo y, por lo tanto, la pendiente es negativa. Si la línea fuera cuesta arriba de izquierda a derecha, la pendiente sería positiva. Hay varias fórmulas que podemos usar para expresar la pendiente. Mirando a continuación, la pendiente m es igual al cambio en la producción dividido por el cambio en la entrada, y si la variable de salida es y la variable de entrada es x, podemos decir que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Al mirar el gráfico de una línea, también podemos decir que la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, dado que tenemos la gráfica de la línea, hay dos formas principales de encontrar la pendiente. Una forma sería seleccionar dos puntos en la línea, determinar el cambio vertical y el cambio horizontal de un punto al siguiente, y luego encontrar este cociente. Porque la otra forma sería usar las coordenadas de los dos puntos y determinar el cambio en la salida, o el cambio en y, determinando la diferencia en las coordenadas, y dadas por y sub 2 menos y sub 1, y luego determinando el cambio en la entrada, o cambio en x, determinando el cambio en las coordenadas x. ¿Qué es x sub 2 menos x sub 1? En este video, mostraremos ambos. Entonces, el primer paso es encontrar dos puntos convenientes en la línea, por ejemplo, este punto. Y digamos este punto aquí. Avancemos y encontremos las coordenadas de estos dos puntos. Tenemos que tener cuidado con la escala de los ejes. En el eje horizontal, hay una marca de verificación cada 20 unidades. En el eje vertical, hay una marca de verificación cada 200 unidades. Entonces las coordenadas de este punto aquí serían 0,300. Este punto tendría coordenadas negativas 90,700. Y ahora determinemos el cambio vertical y el cambio horizontal. Entonces, comenzando en el punto de la izquierda, observe cómo tendríamos que bajar. Tengamos cuidado con la cantidad de unidades aquí. Cada marca de verificación es 200 y, por lo tanto, cada marca de cuadrícula es 100 y, por lo tanto, el cambio vertical está hacia abajo 400, lo que significa que el cambio vertical es negativo 400. Debido a que bajamos, el cambio vertical es negativo. Si tuviéramos que subir, el cambio vertical sería positivo. Y a partir de aquí, tenemos que ir a la derecha, nuevamente, teniendo cuidado con la escala. Hay una marca de verificación cada 20 unidades y, por lo tanto, cada marca de cuadrícula es de 10 unidades. Entonces tenemos que ir a la derecha 90 unidades, y por lo tanto, el cambio horizontal es positivo 90. Si fuéramos a la izquierda, el cambio horizontal sería negativo. Entonces, ahora sabemos que la pendiente m es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal, que para esta línea sería negativo 400, dividido entre 90. O negativo 490. Sin embargo, necesitamos simplificar esta fracción. 400 y 90 comparten un factor común de 10, por lo que dividiremos el numerador y el denominador por 10, lo que nos da una pendiente negativa de 49. Esto indica que la salida hoy disminuye en 40 cada vez que la entrada o x aumenta en 9. Ahora también encontremos la pendiente usando la fórmula de la pendiente aquí. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par de orden x sub 1, y sub 1, y este par de orden x sub 2, y sub 2. Entonces la pendiente m es igual, nuevamente tendremos la cantidad y sub 2 menos y sub 1, dividida por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Entonces y sub 2 menos y sub 1 es 300 menos 700. Y x sub 2 menos x sub 1 es 0 menos negativo 90. Simplificando, 300 menos 700 es negativo 400. 0 menos negativo 90 es 0 más 90, o 90. Y sabemos que esto se simplifica a negativo 49. Esta pendiente también nos dice si seleccionáramos algún punto en la línea, y luego baja 40 unidades y 9 unidades a la derecha. Podemos determinar otro punto en la línea. Espero que hayas encontrado esto útil.